Entonces, bueno, aquí en el espacio del Classroom del Laboratorio de Análoga 1 2022, se darán cuenta, pues, hay nuevas actividades. eh, las nuevas actividades son los espacios para que ustedes suban la solución. ¿M? Entonces, ustedes son estudiantes del grupo 4, pues me imagino que la mayoría, pues aquí es donde ustedes tendrán que subir su solución. Por favor, la entrega es individual. Eso ya lo hablamos desde antes, pues no, porque no crean el semestre anterior fue como que me enviaron así como dos personas pensando ahí como, bueno, nosotros lo hicimos juntos, califíquenos juntos. No, es individual. Subir el archivo en PDF, por favor. O sea, creo que esto es muy claro, aunque siguen enviando cosas en, 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 en punto doc. O sea, no, PDF, manejen el PDF. Y pues tener en cuenta los plazos, por favor. No voy a recibir si está fuera del plazo. Listo. Y adicionalmente, pues lo que les decía, un espacio para preguntas que hubo personas que utilizaron de manera muy buena. Hicieron muy buenas preguntas que realmente si no han mirado esto, les indico que les los invito a que lo miren porque realmente se responden cosas como que siempre surgen, con lo que siempre surge dudas y pues actualmente no, eh, si no las han hecho, pues normalmente, pues en cuanto empiecen a llenar el taller, a desarrollarlo, pues se van a topar con estas dudas. Entonces, bueno, sepan que este espacio obviamente va a estar disponible estos días, entonces si hay una pregunta que no contestemos hoy, pues la pueden hacer acá. Obviamente yo aquí voy a tratar de responder las preguntas de manera más completa, haciendo simulaciones, ¿sí? Acá solamente puedo poner respuestas cortas, ¿sí? Cosas muy cortas, cosas muy concisas que van al grano, pero pues si hay una persona que dice, no, pues realmente no entiendo nada, tal cosa, pues este es el momento para hacer las preguntas, ¿vale? Pero bueno, esto es para que ustedes revisen esto. Vamos a tener este tipo de espacios en todos los talleres que hagamos, ¿vale? Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, antes de que ustedes me expresen algunas dudas, voy a responder otras que me han hecho eh, que no he podido responder en este espacio de en las que no, o sea, no preciso de mucho espacio como para comentarles todo. ¿Sí? Entonces me esperé hasta hoy pues para poderles guiar de la mejor manera, poder resolver las dudas de la mejor manera. Entonces, bueno, vamos a empezar. Listo. La primera duda que me hicieron eh, que no leí respuesta aquí en este, o que le di una respuesta a medias en el foro, fue acerca de el modelamiento del diodo. Algunos todavía no tienen idea de cómo se realiza esto. Entonces, vamos a sacar la guía.
Ok, entonces acá en esta parte nos dicen, bueno, entonces nosotros se supone que para cuando lleguemos a este punto ya tenemos que tener la curva característica del diodo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Fijando el valor máximo de corriente y el máximo del diodo, entonces, eh, bueno, pues ustedes sabrán cuál es su punto máximo, de voltaje máximo. Eh, bueno, ok, voltaje máximo. Y trazando una recta entre estos puntos, estima la tensión umbral de polarización directa y la resistencia dinámica del diodo. ¿Mm? Entonces, ¿de dónde sale esta recta? O sea, ¿por qué se nos dice que tome estos valores? Entonces, esto es muy simple, muchachos. Realmente, abre esto. Ahí se murió este programa. Un segundo. Esas actualizaciones de Windows son una miércoles. Bueno, Profesor, podría intentar finalizando la tarea desde el administrador. Creo que a veces funciona. Son algunos programas. ¿será? Pero bueno, no importa si en ese momento no sirve. Podemos utilizar cualquier otro editor. Por ejemplo, podemos utilizar PowerPoint. Eso no hay lío. Bueno, entonces, a ver. Ay, Dios, que complique. Bueno, perfecto. Listo. Entonces, ah, esta, esto de acá, vamos a copiarlo. Esta gráfica de acá nos relaciona dos cosas. El voltaje del diodo y la corriente, ¿no? Entonces, eh, realmente lo que vemos acá es la solución gráfica de dos ecuaciones. La primera ecuación es la ecuación de Schottky. Entonces,
por lo cual nosotros tenemos que la corriente del diodo es igual a, bueno, la corriente de saturación multiplicado con la exponencial de el voltaje del diodo sobre, bueno, dos factores. Pero pues sabemos que esto es una constante, es otra constante y realmente lo que va a variar acá es BD e ID, ¿cierto? Entonces, estos serían como las dos variables que nosotros queremos hallar en este punto de trabajo, ¿no? Tomen esto como una función, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos saber en el punto de trabajo que está trabajando eh, con unos valores máximos, pues tenemos que resolver una ecuación que tiene dos incógnitas, ¿sí? BD e ID. No sabemos cuál es el punto, este punto BD, y no sabemos cuál es este punto ID. Entonces, necesitamos de otra ecuación. ¿Cuál es la otra ecuación? Pues simplemente esta parte de lo que es eh, el circuito. Este circuito en donde sabemos que el voltaje de la fuente es igual a el voltaje en la resistencia más el voltaje en el diodo, ¿no? Ahora, si nosotros reemplazamos este voltaje, pues simplemente por su forma bueno, vemos que el voltaje en la resistencia es igual a la corriente que circula por la misma resistencia, multiplicada por el valor de dicha resistencia. Y sabemos que esta corriente es exactamente la misma corriente que va a pasar por el diodo. Entonces, podemos escribirla de esta manera. Y voilà, ya tenemos la otra ecuación que necesitábamos. Es cuestión sencillamente de despejar. Entonces, esta sería la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Al revés. Acá. 1 y 2. ¿Sí? Fíjense ustedes. Esta, esta es la ecuación 1, la que pertenece a esta curva. Y la ecuación 2 es la que pertenece, bueno, se quitaré al rojo, no nos favorece porque aquí realmente la que está en negro es esta curva. ¿Sí? Entonces, si la corriente es igual a, en el caso en que ID es igual a 0, el voltaje del diodo va a ser igual al voltaje de la fuente, ¿no? Que es este punto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la corriente, perdón, cuando el voltaje del diodo sea igual a 0, pues vamos a tener que la corriente es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia. Y es justamente lo que tenemos acá. ¿Vale? Entonces, a partir de eso es que sale esta línea que llamamos línea de carga. Es como tal la ecuación a la que está sometida el diodo, dados los valores de resistencia y de voltaje de fuente, eh, pues que el diodo, o sea, como que
Como que este circuito determina esta relación, esta línea, para cualquier cosa que se conecte acá. Es algo así es la interpretación. Pero pues lo importante es saber que de ahí parte todo, de ahí parte la línea de carga. ¿Mm? Ahora, como ya les dije, estas dos ecuaciones, a partir de estas dos ecuaciones vamos a sacar un punto de trabajo, un punto que ustedes digan, un punto Q. Un punto Q que tiene un voltaje en el que está funcionando, un voltaje de diodo y una corriente de funcionamiento. ¿Sí? ¿Para qué es importante hallar este punto de trabajo? Porque eh, según lo que nosotros, o sea, bueno, esto se monta todo es para reemplazar por un modelo que permita que próximo a este punto de trabajo no hayan unas variaciones grandes con respecto al modelo exponencial. ¿Sí? Tomen la línea roja como si fuera eh, una aproximación de esta exponencial. Fíjense ustedes que cerca al punto de trabajo no vamos a tener una variación muy grande entre el comportamiento entre la línea azul y la línea roja. La idea es esa, que al lado de este punto de trabajo, si hay variaciones por X o Y motivo, por fluctuaciones de la fuente, por cambios leves en la temperatura, por ese tipo de cosas, pues nosotros siempre vamos a tener algo muy cercano. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, eh, lo que hacemos es, en vez de utilizar una ecuación como la azul, es utilizar una ecuación como esta roja. Me disculpan un segundo, qué pena, que creo que es algo importante. Aló. No, no es nada importante. Listo. Entonces, como les decía, ¿cómo hacemos para crear esta línea roja que nos permita aproximarnos mucho a la característica exponencial del diodo? Pues es sencillo. Para eso utilizamos este modelamiento, como les había dicho en la clase anterior. En vez de tener un diodo, es reemplazar esto con una fuente y una resistencia, que si se fijan bien va a tener este comportamiento, una especie de DC y luego una, u- eh, una línea donde eh, bueno, una línea donde la resistencia es el inverso, o bueno, ¿por qué pasa esto? Pues simplemente esta línea recta que nos relaciona voltaje y nos relaciona corriente, ¿no? Entonces, eh, si nosotros vamos a sacarle la pendiente a esta línea, pues tendríamos que relacionar corriente y voltaje, ¿no? Y por eso es que a partir de esto concluimos que esta resistencia, que es la resistencia dinámica, esta línea va a ser su inverso. ¿Sí? Y el voltaje en donde inicia esta línea va a ser el que llamamos voltaje umbral. Entonces, esto nos quedaría así. Lo único que ustedes tienen que hacer es hallar la línea tangente a esta curva
eh, en el punto de trabajo. ¿Mm? Obviamente, pues estaba de más decir que pues para hallar las líneas tangentes a una curva, lo que se utiliza es la derivada. Entonces, ustedes tienen esta ecuación y la derivan, pueden hallar en este punto cuánto es la razón de cambio, que sería directamente este valor, ¿cierto? La razón de cambio. Y si tienen una razón de cambio o una pendiente y tienen un punto de por donde pasa esta línea, pues les va a quedar muy sencillo terminar de hallar la ecuación de la recta, ¿cierto? De esta recta. Y al hallar la ecuación de esta recta, pues simplemente ustedes van a encontrar la resistencia y van a encontrar el intercepto con el eje X. ¿Mm? Que este sería eh, el intercepto con el eje Y sobre la, el valor eh, de la pendiente. Si lo vemos acá, cómo funciona. Ya hice esto antes para mostrarles que, pues, a ver. Pues, miremos acá. ¿Dónde está? Ya, listo. Bueno, entonces, esta es mi curva característica. Esta es mi línea de carga. Queda un poco así horizontal, pero pues, bueno. El caso es que yo hallo el punto de corte entre estas dos. Y a partir de eso, pues hacemos el procedimiento que ya les comenté, pues para hallar la línea eh, tangente a este punto. Aquí esta es la extensión de la exponencial, por eso se ve un poco diferente a esta, pero pues es la misma ecuación. Es esta misma ecuación, yo la utilizo acá. Y fíjense que es un punto tangente. Aquí estaría ubicado lo que es mi punto de polarización. ¿Sí? Y pues simplemente hallo la recta que me satisface este punto y la pendiente que yo ya saqué desde antes. ¿Mm? ¿Y cómo se vería esto en la simulación? O sea, esto no hay me preguntaba una persona, ¿hay necesidad de montar todo esto en el simulador? Yo le digo, no, no hay ninguna necesidad. O sea, lo importante es sacar los valores de voltaje, umbral y de resistencia dinámica. Pero si nosotros nos vamos acá al simulador, pues ya, o sea, ya hicimos todo en Excel, ya no hay necesidad de hacer más. Sin embargo, pues yo les quiero mostrar cómo se vería la representación. Entonces,
Este es mi circuito normal, el que vimos en la anterior clase, pues aquí ya le cambié una resistencia, pero bueno, vamos a correrlo. Aquí tenemos perfectamente lo que teníamos aquí en Excel, ¿sí? La línea, la curva característica del diodo. Ahora, si nosotros reemplazamos el modelo de este diodo por el de una fuente, que en este caso esta fuente es el voltaje umbral, vámonos así, PT, y esta resistencia es nuestra resistencia dinámica, que me dio para este caso, para este diodo particular, obviamente les puede dar a ustedes diferente. Vamos a tener esta línea que ustedes ven acá. Aunque bueno, me falta modificar un par de cositas. Primero esto tiene que estar en Beaut. Y esto tiene que estar a la misma escala, es decir, 0 voltios, de 80 en 80 y máximo 800. Es decir, igual que este eje tiene que estar igual, ¿no? Y si queremos ver las dos, pues fíjense que ustedes que esta línea verde va a ser muy parecida a esta azul cuando estamos más o menos en los valores altos, que es donde funciona nuestro punto de trabajo. ¿Sí? Entonces fíjense que si hacemos una sobreposición de la verde sobre la azul, esta va a representar de manera muy buena lo que es esta curva más o menos en este rango de valores. Esa es la idea. ¿Sí? Esto es lo que tendríamos que ver al final. Bueno, muchachos, no sé si les quedó más claro al explicarlo así o generé más dudas, que también sería bueno. Pero bueno, muchachos, ¿tienen preguntas de esto? ¿O todavía nada de nada no entienden eh, de qué se trata este procedimiento? ¿Alguno ya había hecho este punto? ¿Mm? Profe, una duda. Sí. Eh, la recta tangente a ese punto, o Ujú. sea, ya con la derivada de la función de, bueno, de ID, ¿sí? Sí. Ah, bueno, eso será como mi duda. Ya. Sí, o sea, sabemos que para sacar la razón de cambio, pues necesitamos la derivada. La derivada, eh, la derivada de esta función evaluada en el punto de trabajo, pues es lo que nos va a dar la razón de cambio. ¿Sí? En el punto, espérenme un segundo, ponemos esto bien. M es esto es igual a la derivada de esta función evaluada en el punto P de Q y de Q, es decir, en el punto de trabajo. ¿Sí?
y esa actuaría como mi pendiente, ¿sí? Esa es tal cual la pendiente de la línea roja. ¿No? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, tengo una pregunta. Ujú. ¿Podrías poner el Excel del ejemplo que tú hiciste, por favor? Sí, claro. En la primera gráfica, en esa. El, lo que me confundió es el punto de trabajo es donde está, donde en el cruce de nuestra curva característica con la que está naranja, ¿sí? Sí. Y entonces en la de abajo, ese punto es el mismo donde corta. O sea, ese punto que Sí. se ve arriba es este mismo de aquí abajo. Sí. Sí, lo que pasa es que acá yo solamente tomé cierta parte de la exponencial y en la gráfica de abajo pues ya utilicé esta ecuación de acá, dar el r cuadrado que se confunde. Esta ecuación de acá la utilicé para montar, para tener más puntos de mi ecuación exponencial. Pero sí, este punto de acá es este mismo de acá. Ah, listo, profe. Gracias. Oh, listo. Había otro compañero que iba a preguntar. Yo, profe, ya sobre el tema de una de las preguntas del taller, sobre los limitantes que tiene el simulador. O sea, Ok. ¿sobre el simulador o sobre la simulación? Eso es algo que no tengo claro. Sobre el simulador. ¿Cuáles son los limitantes del simulador para hallar lo que es la resistencia dinámica y el voltaje de umbral? Y, por ejemplo, ¿pero y qué serían? ¿Serían como cosas de programación o los parámetros que uno le pone, el diodo, la resistencia que usa y la fuente que usa? Bueno, es que mire, si nosotros tenemos la curva acá, ¿qué, qué necesitamos para hallar lo que era este modelo? O sea, ¿qué tantas cosas tuvimos que hacer para poner esto? Para hallar estos valores, para ponerlos. O sea, nosotros nos bastó con este simulador o tuvimos que utilizar más programas para hallar la curva, característica, la ecuación y para hacer toda la parte de modelamiento. No me conteste. Creo que eso ya responde un poco a su pregunta. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, gracias. Ya, Vale. gracias, profe. Bueno. ¿Qué otra duda? Bueno. Quiero pensar que todo está claro. Bueno. Pues es Ujú. que, profe, bueno, con esto que nos solucionó, pues a mí me toca ponerme otra vez a trabajar y ahí sí ver si salen más cosas. Claro, No sé. claro, me imagino que sí. Tranquilo, no hay ningún problema. La idea es que ustedes miraran esto, vieran cómo es el desarrollo para que entendieran por qué en la guía si se dan unas pautas para hallar el punto de trabajo y para hallar esta línea roja, pues no se entiende de dónde salen las cosas. Por eso les hago toda esta explicación realmente, como qué significa esta línea roja
y por qué la hallamos justamente en este punto de trabajo y de dónde viene esta línea de carga. Bueno, entonces esa era la idea. Bueno, hay otra duda que me realizaron que me pareció bastante bueno. Que es acerca de la eh, acerca del tiempo de recuperación inverso. Porque algunos me decían, bueno, profe, es que aquí cuando hay que medir estos valores, pues normal, pues llegamos, ponemos un par de cursores y medimos la diferencia entre este punto y este punto, normal. Sin embargo, se nos dice que tenemos que cambiar la frecuencia, ¿no? Y hacer varias mediciones con frecuencias diferentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos esto más rápido, aumentamos la frecuencia, es decir, disminuimos el... eh, ah, por ejemplo, esta es la frecuencia aumentada 10 veces. Seguimos viendo el efecto, lo podemos medir, ¿no? Sin embargo, si nosotros seguimos aumentando, por ejemplo, si le damos otro 0 acá y otro 0 acá. Vamos a ver que cada vez este espacio va a estar más cercano, o bueno, en el principio había este efecto, pero era muy irrelevante comparado con todo el tiempo que duraba la señal, ¿sí? O sea, que duraba la señal en cero. Ahora, si ustedes se fijan bien, prácticamente esto es totalmente comparable, ¿no? O sea, tenemos aquí está nuestro tiempo de recuperación inverso y es prácticamente es muy comparable con nuestro tiempo de eh, pues en nuestro tiempo nuestro periodo de simulación, ¿sí? El periodo de la señal cuadrada. Fíjense ustedes, esta es la señal cuadrada y pues vamos a tener que simplemente el tiempo de recuperación es la mitad de lo que es el cambio entre menos 10 y más 10. Entonces hay que tener cuidado en una cosa. Cuando nosotros empecemos a poner frecuencias que son comparables con el efecto del tiempo de recuperación inverso, vamos a poder tender a un error. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo lo pongo de esta manera. Fíjense en una cosa. Fíjense en una cosa. Bueno, aquí todavía se alcanza a ver bien nuestro tiempo de recuperación, nuestro tiempo de almacenamiento y nuestro tiempo de caída. Sin embargo, si yo le sigo aumentando la frecuencia, va a llegar un punto en donde les voy a mostrar acá.
Uy, eso. Fíjense ustedes que las cosas se ven bastante feas, pues no se alcanza a notar bien el tiempo de recuperación. Fíjense ustedes que esto aquí, ya la señal ni siquiera es cuadrada. Va a llegar un punto en el que ustedes no pueden medir fácilmente este tiempo de recuperación, ¿sí? Porque va a verse afectado por la frecuencia de la señal cuadrada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este punto, ustedes tienen que tener cuidado de ver que aquí nos estamos comiendo una parte importante del tiempo de recuperación, ¿sí? Fíjense ustedes acá, esto debería ser recto, no lo es, y debería tomar, o bueno, vamos a sacarlo en pantalla para que se vea. Esto debería ser de esta manera. Ugh, qué lindo. Ugh. Debería ser así, recto, ¿sí? Si ustedes, recto en la medida de lo posible, ¿no? Es que con mi lápiz no es muy fácil hacer líneas rectas. Entonces, esta distancia entre este punto y este punto, que es el tiempo de almacenamiento, no va a ser igual al que nosotros tomaríamos en ese punto. Me explico. Está esto. Si nosotros medimos este tiempo aquí, va a ser muy diferente al que realmente es, ¿no? ¿Sí? El rojo toma, abarca todo lo que debería ser. Y el azul realmente se ve recortado. ¿Sí? ¿Qué pasa, muchachos? Ustedes tienen que tener en cuenta que ya en este punto ya no se pueden realizar mediciones confiables acerca de este efecto. Es decir, no es aumentar la frecuencia de la maldita sea y empezar a medir. No. Se tienen que tener en cuenta que ya cuando la señal se empieza a deformar, ya no se puede medir correctamente el tiempo de recuperación inversa, ¿sí? Porque van a involucrarse otros factores que eh, van a eh, no van a permitir que midamos correctamente estos tiempos, ¿sí? Más o menos eso es lo que les quería mostrar. Era alguien que me decía que la pregunta era alguien que me decía, profe, ¿hasta qué frecuencia simulamos? Bueno, realmente es algo que ustedes tienen que escoger. Tienen que decir, bueno, ya en este punto ya no podemos medir bien la señal. Entonces, hasta acá nuestras mediciones son confiables, ¿sí? Hasta este punto. ¿Sí? Mm. Bueno, esa es la idea, muchachos. ¿Sí? Que no puedo.
Creo que esto es más o menos claro, ¿no? Escucho preguntas de esto o si no, preguntas en generales que tengan. Estas eran las dos que tenía que contestar adicionales que me hicieron y no les pude contestar porque tenía que meter toda esta explicación. Profe, yo tengo uno de estos y no de otra cosa, una pregunta. No hay ningún problema. Es, ok, listo, gracias. Respecto a la curva característica del 1N4004, solo es para saber si cometí un error. Al realizarla me da un voltaje de umbral, o sea, así como al ojo sin hacer el modelamiento, como entre 0,2 y 0,3. Y pues yo investigué y ese a temperatura de 25 grados está más o menos en 0,6. Entonces quería saber si tal vez cometí un error para revisar mi procedimiento luego o si podría ser posible eso. Tienes ahí cómo te salió, o sea, este mismo... ah, bueno, ¿cómo te salió la curva? ¿La tienes ahí graficada? Sí, si quieres, Sí, les por favor. comparto pantalla. Sí, por favor. Ahí ya, Y ya está. Ok, está. listo. Bueno, aquí ¿qué pasa? De pronto el modelo que tomaste estaba un poco modificado para que en vez de tener voltajes cercanos a 0,7 estén cercanos a 0,4. Pero eso no importa. Realmente, o sea, lo importante de acá es hacer el mismo procedimiento. Te van a salir valores muy diferentes de resistencia dinámica y de voltaje umbral, sobre todo de voltaje umbral. Pero no hay ningún problema. Lo importante es modelar este diodo que tú tienes ahí, del cual eh, ya le sacaste sus valores, ¿sí? O sea, su curva característica. Entonces no hay ningún Sí, problema. listo, profe. Y respecto a eso, digamos, si yo lo tengo, este modelo, ¿en dónde puedo ver cuál ellos toman como el valor de umbral, el voltaje umbral, como para verificarlo? No, no hay un solo valor que represente esto. Eso depende mucho de la corriente de saturación y si no estoy mal, dame un segundo, verifico acá. ¿Cómo, cómo aparece nuestro modelo? Ay, hombre, pero qué. Está. Momento. Ve, no entiendo por qué aquí no me deja ver. Ah, dame otro segundo, por favor. Pero reinicio esto. ¿Eh? Pareciera como si tuviera
Oprime- oprimido siempre. Control. Un momento. Ahora sí. Eh, bueno, a ver, comparemos aquí. Entonces, breakdown voltage. Bueno, realmente no sabría en qué punto es que empieza a cambiar eso definitivamente. O sea, la corriente de saturación tiene bastante que ver en esto. ¿Sí? Bastante, bastante. Eh, pero, y bueno, el ETA también. Pero si se cambian estos dos factores, se va a cambiar este valor de voltaje umbral. Sin embargo, he de decir que, bueno, no sé cuál es el parámetro que más influye en esto. Sé que es alguno de estos dos, pero no sé si algún otro tenga que ver con este valor. Pues obviamente va a afectarlo un poco, pero si yo empiezo a modificar estos valores a la loca, pero diría que definitivamente de estos dos, ¿vale? Entonces, igual, no hay ningún problema. Tiene que dar lo que esté ahí, o sea, que dé lo que dé, no, eso no importa, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Vale, listo. Bueno, aquí la compañera, bueno, ya quitó la pantalla, pero ahí nos resolvía cómo era el incremento de temperatura, que es otro, que es otra cuestión que también nos preguntaron, pero pues ustedes lo tenían que consultar. Bueno, respondo más preguntas, muchachos. ¿Qué más dudas tienen de lo que hablé o de otras cosas del taller? ¿No? Todo muy claro, todo desarrollado, todo listo. Profe, una pregunta. Sí, señor. Eh, ¿Será que usted nos podría dar un poquito más de plazo para entregar la práctica? ¿Por qué razón? Pues, digamos, en mi caso, hasta ahora me puse a leer la práctica y pues mañana tengo parciales. Entonces, al menos 1 o 2 días más. Mm, pues hombre, realmente que empezar a mirar este taller desde ahorita, pues para eso se dio, para eso hubo mucho más tiempo realmente. Parcial esta es la cuarta semana. Pues, hombre, yo ya diría que es, es responsabilidad tuya, pues, no haberlo mirado antes. Bueno, profe, no hay problema, gracias. Vale. Eh, Profe, yo tengo una pregunta con respecto al taller. ujú. Lo que pasa es que cuando hice las variaciones de temperatura,
algunos datos que en teoría no me debían cambiar, cambiaron. No sé si esté bien o esté mal hecha la simulación. Miremoslo, no hay problema. Espere, profe, dame un segundito que es que estoy conectado desde el celular, por lo que el computador no tiene audio. Ok, no hay ningún problema. Bueno, mientras de pronto más preguntas. ¿No? Todo claro, muy claro. Profe, de pronto algo, pues, yo creo que para todos, ver bien cómo se genera la onda cuadrada, por si acaso, pues digamos que a mí me quedó un poco difícil, pero pude, pero no sé si todos habrán podido. Mm, pues no sé, pues yo creo que la primera clase traté de explicar esto bien. Eh, por ejemplo, si ustedes van acá a en esta parte, pues aquí yo expliqué pues, como eh, qué es cada cosa de la onda cuadrada. ¿M? Obviamente lo que determina la frecuencia de la onda es esto, el tiempo de encendido y el número de periodo, el tiempo del periodo. ¿Sí? Profe, no está compartiendo. Ah, sí, es que está. Sí, ya, es que ya. Eh, ok, entonces, bueno, pongámoslo así. Hagámoslo de esta manera. Estos son los parámetros, ¿no? Entonces, vamos a ponerlos aquí. Y una señal cuadrada por acá. Ujú. Ay, algo así. Eso, ya tenemos una onda cuadrada. Entonces, a qué pertenece cada uno de estos factores? De estos valores. Entonces, el voltaje inicial se ve representado en este valor, en el valor con el que empieza la onda, ¿sí?
Entonces si yo le pongo aquí 10 voltios, pues acá me va a mostrar 10 voltios. ¿Mm? El voltaje de encendido es el valor cuando esta señal cambia su voltaje inicial. O sea, como si este es el estado 1, este sería el estado 2, que sería el voltaje de encendido. O sea, las señales de pulso tienen dos estados, un valor positivo, un valor negativo. ¿Sí? Entonces está la diferencia. O sea, si yo le pongo aquí -10, pues obviamente me va a salir acá, me va a cambiar del estado 1 al estado 2 de 10 voltios a -10 voltios. ¿Sí? El tiempo de delay es el tiempo que uno desea que esto se tarde en iniciar a hacer sus cambios. Por eso yo le puse ahí un valor de 0, porque yo no quería que se demorara un tiempo hasta que empezara a cambiar desde 10 hasta -10. Entonces por eso quedó de 0. El tiempo de subida es este tiempo que tenemos acá. El tiempo de cambio entre el voltaje más abajo al voltaje más alto. ¿Sí? Por eso se llama tiempo de subida. Este mini tiempo acá, por eso nosotros lo pusimos muy pequeño, para que prácticamente fuera de 0. Al igual que el tiempo de bajada, que es este tiempo que se demora la señal entre cambiar de su valor más positivo a su valor más negativo. ¿Sí? Listo. Ahora, estos dos factores, el tiempo de encendido es el tiempo en el que la fuente va a tener su estado de voltaje encendido, es decir, el estado 2. O sea, tómenlo como este valor. ¿Sí? 0.0, bueno, lo que sea. Ese va a ser el tiempo de encendido, el tiempo en el que está presente el estado 2. Y el tiempo del periodo es cuánto tiempo dura la onda completa en completar un ciclo. Un ciclo. ¿Qué es esto? Desde acá hasta acá. Tiempo T. Tiempo del periodo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero cambiarle la frecuencia a esta fuente, pues ¿qué tengo que hacer? Cambiarle el periodo y el tiempo de encendido. ¿Por qué? Porque si yo quiero que esta señal sea simétrica, es decir, que la relación entre el estado 1 y el estado 2 sea el mismo, pues lo que tengo que hacer es, por ejemplo, si yo quiero aumentarle la frecuencia, es, perdón, quiero aumentarle la frecuencia, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, el tiempo de periodo, disminuirlo a la mitad, ¿sí? Para que solamente este sea el tiempo del periodo. Y también el tiempo de encendido.
Esto es en el caso si quiero una frecuencia, o bueno, el doble de la frecuencia de esta señal. No sé si es así queda más claro, como mostrando qué es cada cosita. Así es como se saca la fuente de pulsos y qué determina cada cosa. Sí, profe, mucho más claro. Gracias. Listo. Bueno, el compañero, si no estoy mal, era David, que me decía lo de... Sí, sí, señor, ya comparto la pantalla. Listo. Entonces, profe, lo que pasa es que, digamos que yo cambié pues en la simulación la temperatura Ujú, y luego registré los diferentes valores ujú. de voltaje, de corriente que tiene el diodo. Sí, sí. Y al obtener pues los valores incógnitos que eran pues eta y la corriente de saturación cambian, pero pues en la investigación daba que por lo menos eta no cambiaba o Bueno, que era un valor constante. sí. ETA, lo que sucede con ETA es que cambia debido al proceso que nosotros realizamos para hallar su ecuación. ¿Sí? Fíjese usted que los cambios son muy leves, cambia de 0.2 a 0.12 a 0.13, ¿sí? Cambia muy levemente. Esto es porque la aproximación, el proceso de hacer la tendencia, pues cambia, hace que cambie levemente este factor, ¿sí? Muy levemente. Pero en términos prácticos debemos considerarlo que es igual, ¿sí? De hecho, Ah, todos listo. estos deberían dar 2 porque eta no puede ser más grande que 2. Ah, sí, sí, que eta debe estar entre uno y 2. Exacto. La... Ahora, el tiempo Ah, de la corriente de saturación sí es normal que cambie. Eso sí, es muy normal porque esta depende de la temperatura. ¿Sí? Pero bueno, sí, señor. eh, el eta no, la corriente sí depende de la temperatura. ¿Vale? Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, una recomendación de pronto, bueno, ahí no están especificados las temperaturas a las que toca simular, pero les recomendaría que simularan a una temperatura menor a la temperatura ambiente y mayor a la temperatura ambiente. Pero pues si ya lo tiene así, no hay ningún problema. Y si entendió lo que hay que entender para las preguntas, ya Sí, 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 señor. Ahí, resolviéndolo solo tenía la duda con respecto a ETA, más que todo, eso, porque se supone que era constante. exacto, listo, vale. Muchas gracias, muy buena pregunta. ¿Alguno más? ¿Duda acerca de esto? No. Bueno. Bueno, muchachos, pues si no hay más dudas, podemos dejar hoy hasta acá. Eh, qué pena si de pronto me enredé un poco en las explicaciones. Eh, no, no sé, no sé, creo que amanecí un poco locuaz hoy, un poco certero en mis palabras. Eh, pero bueno, nada.
Espero que todos hayan entendido. Vamos a hacer una cosita. Solo por esta vez. Y solo por esta vez les voy a dejar que entreguen no el miércoles, sino el viernes. Pero sepan que esta es la última vez. Y solo porque es el primer taller. Y pues me imagino que estarán más enredados en cosas de forma y de formato que cualquier otra simulación. Porque, como se ha visto, las simulaciones aquí, aunque pues tienen su tiempo para, o sea, ustedes, si no han interactuado antes con el simulador, pues les va a tomar su tiempo en realizarlas, pues estas salen fácil, fácil. El análisis es más demorado, pero lo que son las simulaciones se realizan muy sencillamente. Entonces, voy a darles plazo hasta el viernes. Pero esto es la última vez que hago estos plazos, ¿sí? Que extiendo estos plazos. Bueno, ¿no? Vale. Bueno, muchachos, entonces nada. Espero que les vaya bien. Terminen de resolverlo de la mejor manera. Y ya saben, si tienen una duda adicional que se responda de manera rápida, eh, pueden meterlo en el foro. O, que es preferible, si tienen, o sea, yo de ustedes empezaría, si no he empezado a hacer el taller, empezaría ya, desde ya. Y si realmente no entiendo algo grande, algo muy grande, pues asistiría a la clase del miércoles y haría la pregunta ya. Ustedes tienen ese beneficio por estar en las clases de los lunes. Tienen, tienen la posibilidad siempre de volver a preguntar. Volver y preguntar. Sí, es el mismo link que lo expliqué en la primera clase. Bueno, muchachos, entonces nada, espero que les vaya muy bien y nos vemos la próxima clase ya con la primera sesión del taller 3, ¿vale? Bueno, vale, entonces que tengan una buena semana. Gracias. Listo, bro, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego. vale, hasta luego.